Continuamos con la exposición. Gracias. Para retomar el punto, aparte de lo de Wikipedia, tengo del libro de Dennis Peacock que se llama Haciendo negocios a la manera de Dios, y él dice así: el plan de Dios para cambiar el mundo es el mismo. Él ha creado el mundo y Él lo cambiará primordialmente a través de su pueblo, a quienes se le conoce comúnmente como la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, la cual significa literalmente aquellos elegidos y llamados fuera para gobernar. Aquellos de ustedes que están familiarizados con la historia griega se darán cuenta acerca del papel de la eclesía en la política griega antigua entre las ciudades y estados. Ellos eran los gobernadores y los gerentes de negocios de su cultura. La iglesia se supone ser un ejército de gobernantes, de ahí que el Espíritu Santo escogiera la palabra eclesía para describirla. Esta no es una verdad pequeña. Quiero hacerles mención rápidamente a una comparación en cuanto a las constituciones. En una encuesta hecha en el 2006, las estadísticas dicen que en Francia estaba en su 15º sistema de gobierno desde su revolución. En 215 años, 15 constituciones, digamos. Brasil tenía 7 constituciones desde 1822. En 184 años, 7. Rusia tenía 4 desde 1918. En 88 años, 4. Y Guatemala lleva 7, sin contar las 3 centroamericanas, en 192 años. Sin embargo, Estados Unidos tiene la misma constitución por los 230 años. ¿Por qué? Sin importar cómo está ahorita Estados Unidos, veamos en su origen. Dice Richard Henry Lee, uno de los que firmaron la Declaración de Independencia: la declaración misma fue copiada de los tratados sobre gobierno de Locke. Note por favor, fue copiada de los tratados de los gobiernos sobre gobierno de Locke, perdón, de los tratados sobre gobierno de Locke. Luego John Quincy Adams, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, dice: la Declaración de Independencia fue fundada sobre una y la misma teoría de gobierno expandida en las escrituras de Locke. ¿Quién fue Locke? Antes de pasar a ello, él fue un pensador inglés, aunque su especialidad era la medicina. John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor del griego antiguo y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. En su obra más trascendente, 2 ensayos sobre el gobierno civil, sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales, que el Estado tiene como misión proteger fundamentalmente la vida, la libertad y la propiedad. La autoridad de los estados resultaba de la voluntad de los ciudadanos, que quedarían desligados del deber de obediencia en cuanto sus gobernantes conculcaran esos derechos naturales inalienables. La palabrita conculcaran para mí era nueva, así que siguiendo la instrucción que me dio uno de mis consejeros, me dijo: busca la mansa burros. Así que fui al diccionario y me encontré que conculcar significa quebrantar una ley, obligación o principio. Quiere decir que si el gobernante, el gobierno, se sale del marco de la ley y ellos se convierten en los violadores de la ley, ya no tenemos por qué obedecerles. El pueblo no solo tendría así el derecho de modificar el poder legislativo según su criterio, idea de donde proviene la práctica de las elecciones periódicas en los Estados Unidos, liberales, sino también la de derrocar a los gobernantes deslegitimados por su ejercicio tiránico del poder, idea en la que se apoyaron Jefferson y los revolucionarios norteamericanos para rebelarse contra Gran Bretaña en el 76. Locke defendió la separación de poderes como forma de equilibrios entre sí e impedir que ninguno degenerara hacia el despotismo. Por legítimo que fuera, ningún poder debería sobrepasar determinados límites. De ahí la idea de ponerlos por escritos en una constitución. Este tipo de ideas inspiraron al liberalismo anglosajón e indirectamente también al resto del mundo a través de ilustrados franceses como Montesquieu o Voltaire. En el libro de Locke, de solo 400 páginas, hay más de 1500 referencias bíblicas para mostrar la operación civil apropiada del gobierno. Ese fue el libro de texto de los autores de la Constitución. Consecuentemente, la Biblia es el fundamento del gobierno.
Y hay 10 principios de libertad establecidos en la Biblia. Y ahí es donde les digo, por favor, no oigan con la idea preconcebida de que vamos a leer un libro religioso. No le demos a lo que ahora vamos a leer conceptos religiosos, porque no los va a tener. Le menciono rápidamente los 10 y luego vamos uno por uno. 1, una constitución escrita. 2, separación de poderes y funciones en 3 ramas de gobierno civil. 3, un jurado independiente y el derecho a un juicio justo. 4, una legislatura nacional. 5, una segunda casa en la legislatura. 6, un oficial ejecutivo, juez o rey. 7, un estado descentralizado con la mayoría de poder y responsabilidades descansando sobre el gobierno local, la familia y el individuo. 8, un ejército de ciudadanos. 9, una economía de mercado libre basada en la propiedad privada. Y 10, un programa de educación controlado por los padres, ayudado por la iglesia, pero independiente del Estado. Todo eso está en la Biblia. Son 10 principios de libertad. Comencemos. Número 1, una constitución escrita, basada en la palabra revelada de Dios, como dijo William Blackstone. Estas son las leyes supremas, porque si no estuviera ese Dios justo, esa es otra cosa importante. Cuando mencioné que qué es lo que hacía diferente a Israel, dije las leyes, pero a propósito me salté el versículo anterior. El versículo anterior dice: ¿qué nación tiene dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios todo el tiempo que lo invocamos? La razón de que las leyes de Dios son justas es porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Ahora, por favor, note esto. Este es otro de los errores en la mayoría de evangélicos, cristianos, religiosos, como le quiera llamar, que dicen: Dios no hace acepción de personas. Te sanó a ti, me sana a mí. Le dio trabajo a aquel, me da trabajo a mí. Ayudó a aquel. No. La Biblia no dice semejante cosa. Todas las veces que la Biblia dice Dios no hace acepción de personas, es en el contexto de juicio. En el juicio, Dios no hace acepción de personas. Pudiera pasarse el semáforo en rojo, el santo más santo de los santos, y en el venir con el semáforo en verde, el más vil de los viles, y Dios no hace acepción de personas. El que se pasó el rojo tiene la culpa. Entonces, por la justicia de Dios es que estas leyes pueden ser justas. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? ¿Cómo está la Constitución de Guatemala? Bueno, al hacer estas preguntas muchos responden: es la Carta Magna, es la que dice nuestros derechos, etcétera, etcétera. Totalmente equivocados. La forma más sencilla de describir qué es una constitución es la carta de empleo que el patrón pueblo le escribe al empleado gobierno diciéndole para qué lo contrata y hasta dónde le da permiso. En otras palabras, la constitución es para limitarle el poder al gobierno, para decirle hasta dónde se le da permiso de actuar y dónde no se debe meter. En la Biblia hay 2 ejemplos. Obviamente no dice considerando que, ¿verdad? Porque esa fraseología no estaba allí. Pero si usted ha oído, cuando el pueblo pidió rey, le dijeron a Samuel: mira, tú ya estás viejo, tus hijos no siguen tus pisadas, así que queremos un rey como las demás naciones. Ese no es el problema. Escucho en las iglesias predicar: cuando pidieron rey, Dios se enojó. No. Y le voy a demostrar que no se enojó por eso, porque él cientos de años antes ya les había dicho que podían tener el rey como las demás naciones. Lo que le enojó fue que pidieron un rey que los juzgara. No quisieron ser juzgados por la ley de Dios. Y Dios les dijo: ok, se los voy a dar, pero adviérteles cómo los va a tratar. Noten, esta es una constitución cuando el rey que nos gobierna, cuando el gobierno que nos gobierna no es de acuerdo a la ley de Dios. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Por favor, remontémonos a ese tiempo y veamos el valor que tenían estas cosas que estamos leyendo. Carros, caballos. En nuestros días, pues, eso, ir a la finca de mi tío para ver caballos. Pero en aquel entonces, los caballos, los carros, eran las carrozas, eran los tanques militares.
era el poderío militar. Entonces aquí es como que dijéramos, va a agarrar a sus hijos, los va a meter a su partido y los va a hacer que trabajen y les va a encontrar chance en cualquier parte en el gobierno, pero para que le hagan campaña. Ahí la hacía su partido, poniéndolo, traduciéndolo a nuestros días. Nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra, pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, como pasa en todos los años de elecciones, ¿verdad? Después están pagando favores y nos siguen endeudando, dándolo a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien elegisteis vosotros. Pero el Señor nos responderá en ese día. Casi que cada 4 años nos cantamos esta canción, ¿verdad? Esa es una constitución que le da poder a los gobernantes y se los quita al pueblo. Fíjense que ellos tienen todos los derechos, tienen todas las prerrogativas, no los podemos enjuiciar, no los podemos meter presos. Ellos se pueden meter a escuchar nuestras llamadas telefónicas, a hacer lo que les da la gana, pero ellos están amparados por la ley. Esa es la causa de tener gobernantes no éticos, de escoger a personas que no tengan temor de Dios. Y noten por favor que no estoy hablando de religión. La persona puede no practicar ninguna fe, si a eso le vamos a llamarle, no puede ser no católico, no evangélico, no pentecostal, pero si es una persona que respeta los principios éticos, morales que están escritos en el corazón de todo ser humano, como dice Pablo a los romanos, que aún los que no conocen de la ley, la conciencia en su corazón es la ley escrita por Dios. Lo que necesitamos son personas éticas, y hay bastantes, permítanme decir, habemos bastantes. Quizás somos la mayoría, pero por el engaño y por la falta de conocimiento, pensamos que no se deben de meter los honorables a cosas chucas como la política. Pero, ¿qué? ¿Se enojó Dios porque no quiere que pongamos nosotros a un rey? No es eso. Lo que Dios quiere es que lo hagamos de acuerdo al modelo de constitución que Él nos dejó. Mira el modelo de constitución que Él nos dejó. En primer lugar, les advirtió en Génesis, ¿en qué libro fue? En Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Note por favor, lo que les va a decir es lo que no deben hacer. Y razone. Si les está diciendo lo que es abominable, lo que no deben hacer, no podemos encontrar ahí que algo que diga que se haga lo considere abominable, porque si no sería contrario a lo mismo que está diciendo. Pero fíjense cómo Él les dice, capítulo 17 de Deuteronomio siempre, versículos 14 al 15, 16 al 20. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Él ya lo estaba diciendo cientos de años antes. O sea que no es eso lo que le molestó. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Si Él, ahora noten por favor esto, si Él está diciendo, cuando vayan a escoger un rey, ahí ponen uno al que yo escoja. Entonces, ¿por qué les está poniendo requisitos? Si Él lo fuera a escoger, no nos tendría que poner ningún requisito. Lo que está diciendo es, si quieren un rey conforme a mi voluntad, tiene que llenar estos requisitos, pero ustedes lo eligen. Igual que como cuando escogió a Saúl, les dijo, miren, les va a hacer esto y esto y esto y esto, pero ustedes mandan, libre albedrío. Nadie nos está poniendo la pistola para que votemos por nadie. Veamos ahora, así como el Padre Nuestro es un modelo de oración,
Esto es un modelo de constitución. Veamos el modelo. Comenzamos por el principio. Dice, no pondrás a uno que no sea hermano tuyo. ¿Qué significa eso? Todos los hebreos eran hermanos entre sí. Es como, ¿cómo vamos a poner nosotros a uno que no sea hermano nuestro? No vamos a poner a un hondureño, no vamos a poner tenemos que poner a un guatemalteco. Entonces cualquier guatemalteco sería nuestro hermano. O sea que no está hablando de nacionalidad. Claro que no, está hablando de fe. Tiene que ser un hermano en la fe. Tampoco, no está hablando de eso. Ellos no tenían ninguna religión cuando lo está diciendo. Pero la misma Biblia nos da la respuesta. En Génesis 31, cuando Jacob va huyéndose de su suegro Labán y va con sus 2 esposas, las hijas de Labán, le responde en el Génesis 31, versículos 14 y 15, dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? O sea, extranjeras, es la mismísima palabra. Porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Entonces ahí notamos que la relación sanguínea era de padre e hijas. Pero por el trato y la relación que había entre ellos, ellas dicen, somos extranjeras para él. ¿Está captando a lo que se refiere? Jesús nos lo pone más claro, no nos preocupemos de averiguar qué significa. En Mateo 12, versículo 50, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Así que cuando Él dice, para poner a un presidente tienes que poner a uno que sea tu hermano. ¿Quién es tu hermano? El que haga mi voluntad. El que esté dispuesto a gobernar éticamente bajo la ley justa, que no hace acepción de personas en el juicio. Segundo lugar, sigue diciendo, además, él no tendrá muchos caballos. Otra vez más, caballo significaba poderío militar. Lo que está diciendo ahí es que no confíe en el poderío militar. ¿Saben? Dios no está en contra de que tengamos un ejército, pero sí en contra de que el ejército esté al servicio del presidente. Porque no tenemos defensa. Ellos tienen la plata, tienen el ejército, lo tienen todo. El día que les dé la gana tiranizarnos y esclavizarnos como Cuba, como Venezuela, como los otros lugares, tienen todo para hacerlo. Entonces dice, no debe de tener un ejército a su mando, porque tendría toda la fuerza. En el Salmo 27 aclara, estos confían en carros y aquellos en caballos. Una vez más, tanques, el equipo militar. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Sigue diciendo la Constitución, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por este camino. No volver a los sistemas y conceptos humanistas de poder y riqueza. No alianzas, es lo que está diciendo ahí. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, uno de los problemitas que tenemos nosotros, no solo nosotros, porque también en inglés, es que se traduce solo la palabra mundo. Pero son 5 o 7 diferentes palabras en el original. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, razone conmigo. ¿No dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Entonces, ¿cómo va a decir que su reino no es de este mundo si todo es de él? Ahora note, todo hasta aquí es negativo. El reino puede, 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 el reino puede. Hasta ahorita viene algo positivo. Dice, y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La razón se resume en 2 puntos básicos. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda el temor al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de la ley y estos estatutos. Es el temor a Dios lo que nos ayuda. Déjenme citar a un presidente de Estados Unidos. Woodrow Wilson fue el 28º presidente. Dice así: hoy hay bastantes problemas delante de los americanos y delante de mí como presidente, pero yo espero encontrar la solución de estos problemas justamente en la proporción en que soy fiel en el estudio de la palabra de Dios. El hombre se ha privado a sí mismo de lo mejor que hay en el mundo cuando se ha privado a sí mismo de esto, un conocimiento de la Biblia. Cuando usted haya leído la Biblia, usted sabrá que es la palabra de Dios, porque usted la habrá encontrado ser la llave a su propio corazón, su propia felicidad y su propia responsabilidad.
la Biblia, la ley de Dios, para que su corazón no se engrandezca y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento a la derecha ni a la izquierda. Hay dos textos que voy a saltar, Willy, el de los de Ezequiel y de Daniel, en el cual habla primero de Asiria, que iba a ser tan grande en su poderío que se engrandeció en su corazón, por lo cual Dios la trajo abajo. Y luego Nabucodonosor llegó a ser tan grande en Babilonia que se engrandeció su corazón y Dios se lo trajo abajo. Entonces, la constitución bíblica es para limitar el poder del gobernante. Es de carácter negativo y lo único positivo que tiene es apegarse a la justicia de Dios, a la ley de Dios, porque solo así seremos juzgados por Dios sin importar la clase de gobierno que tengamos. Puede ser un presidente, puede ser un consejo de ministros, puede ser lo que sea. Si lo que nos rige es la ley de Dios, somos un pueblo bajo Dios. Si ponemos al Papa o al más grande de los evangélicos en el trono y nos seguimos rigiendo por estas leyes humanistas que nos rigen, no tenemos un gobierno cristiano. No es la persona en el poder la que hace que una cosa sea una u otra. Son las leyes que gobiernan las que nos hacen lo que somos. Segunda cosa, el segundo principio de libertad: separación de poderes y funciones en tres ramas de gobierno civil: judicial, legislativo y ejecutivo. O sea que eso no se lo inventaron los hombres, porque dice, judicial eran los ancianos o jueces en cada comunidad. Legislativo era el consejo, llamado el Sanedrín. Y el ejecutivo era el rey. ¿De dónde sacó Israel esa idea? Bueno, cuando Dios se reveló al pueblo, se reveló precisamente así. En Isaías capítulo 33, versículo 22 dice: porque Jehová es nuestro juez judicial, Jehová es nuestro legislador legislativo, Jehová es nuestro rey ejecutivo, Él mismo nos salvará. Ven, el único que tiene todo poder y toda autoridad es Dios. Cuando la delega a los hombres, la delega en tres diferentes ramas, precisamente para mantener el balance de poderes y para que no haya el abuso que hay. Tercer principio: un jurado independiente y el derecho a un juicio justo. Éxodo 23 del 1 al 3 dice: puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Déjeme parar ahí y permítame ser un poquito sarcástico, pero quiero quitar esa idea de que la Biblia es religiosa. No dice ahí puso pastores, puso sacerdotes, puso rabinos. No dice puso nada religioso en cada ciudad. Puso jueces. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Estamos hablando de un gobierno descentralizado. Un gobierno donde hay un jurado independiente, donde no se tiene que esperar hasta llegar a la capital y que haya turnos, sino que donde en cada lugar, en cada departamento, en cada municipio, digamos, si fuera necesario, estuvieran personas con los principios de ley justa. Me salto el versículo también de Deuteronomio, ahí lo pueden leer ustedes, está en sus notas, pero sí quiero leer el del Deuteronomio 17:6. No, perdón, regresemos, Willy, es que es tan importante. Todo es importante, pero el tiempo es tan corto. Mire, dice, y los jueces requerirán, cuando se levantare testigo falso contra alguno, eso es Deuteronomio 19, 15 al 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Cuánto juicio que tenemos aquí con testigos falsos. Si tan solo tuviéramos este principio de ley, si se le hiciera al testigo falso de lo que está acusando falsamente. Y para la pena capital, dice el versículo 6 del 17,
al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Principio número 4. Una legislatura nacional donde una casa estaba compuesta de jueces u oficiales electos por el pueblo. Mire, esto sería el equivalente de nuestro Congreso. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo hombres virtuosos, graduados de Harvard, graduados de la San Carlos. No, hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Esas son las calificaciones, las cualidades que debemos de buscar en nuestros candidatos. No que nos vengan a ofrecer bolsa solidaria ni tanta cosa que es un insulto y una denigración de nuestra gente. La pobre gente piensa que le están haciendo un favor, la están humillando, robándole su dignidad. Esas gentes no tienen nada de esto, no tienen virtud, no tienen veracidad y sí aman la avaricia. Principio número 5. Una segunda casa en la legislatura que estaba compuesta, fíjese, de 2 ancianos hereditarios de cada una de las 11 tribus, o sea 22. O sea, en áreas geográficas, ¿no? Lo que está hablando de la descentralización. Además, los 24 sacerdotes de la tribu de Leví. Eso serían la influencia que debe de tener la iglesia enseñando estos principios a la comunidad. Y 2 abogados, no dice abogados en la Biblia, dice escribas, pero eran los abogados de esos tiempos. En cada una de las tribus, 24, os daba un total de 70. Este cuerpo no electo, aunque sí establecido, tenía un total de 70 hombres y llegó a ser conocido como el Sanedrín. Luego dice en Éxodo 24:1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos. Y a esos 70 fue a los que nombró. Luego en el Números 11, 16, 17, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Una vez más, hombres honorables, reconocidos en la comunidad. La razón por la que iban a ser llamados era por su honorabilidad y el pueblo los reconocía como tales. Tal vez no eran dados a mucho estudio escolástico, tal vez no tendrían títulos ni profesiones, pero eran honorables. Me hicieron una pregunta cuando bajábamos por las gradas acerca de la necesidad de la educación. La educación es fundamental, no así la información. Cuando yo hablo de educación me refiero a los valores éticos morales. Mi padre fue un huérfano que solo cursó el primer año de primaria, pero inculcó en nosotros valores de respeto al derecho ajeno, honradez, honorabilidad, cosas que no aprendimos en la escuela. Y eso es lo que está diciendo aquí. Íbamos a cualquier tienda nosotros a pedir algo fiado, aunque tenía el letrero que decía fiado se murió, mala paga lo mató. El dueño de la tienda decía, dáselo, son hijos de don Maco. Ese señor que no cursó más que el primer año de primaria, pero tenía una reputación de honorabilidad que aunque el letrero dijera no fiado, a él sí se lo daba. Eso es lo que está diciendo aquí. Ancianos que son reconocidos por el pueblo, que son de sus principales. Esos compartían el punto número 5. El punto número 6, el principio número 6 de libertad. Un oficial ejecutivo, o sea, un juez, un rey, elegido con la guía de Dios, pero el consentimiento de los ancianos. O sea, el presidente no es alguien puesto por Dios, ¡pum! Ya, no. Dios dice, estos son los requisitos que yo quiero en un rey. Pero luego el pueblo representado por los ancianos tenía que decir, lo aprobamos. O sea que el presidente, el gobierno humano, le tiene que rendir cuentas a Dios, pero también le tiene que rendir cuentas al pueblo. Principio número 7, un estado descentralizado con la mayoría de poder y responsabilidades descansando sobre el gobierno local, la familia y el individuo. Esto es sumamente importante. Si la Constitución es para limitarle poder al Estado, el mayor poder debe de estar en el pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Claro, lo dice en letra, pero no se aplica. Dice aquí en Éxodo 24:1, dadme de entre vosotros de vuestras tribus
varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Una vez más, sabios. La sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Hay un montón de inteligentes que no son nada sabios, y hay un montón de sabios que no tienen inteligencia, pero tienen sabiduría. Varones sabios y expertos. Y me respondiste y dijiste: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo, fíjese otra vez lo que se le dice al pueblo: oíd entre vuestros hermanos, a los gobernantes, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. La ley es perfecta. No dice, este es musulmán y este es guatemalteco, hagámosle favor al guatemalteco. No, la ley es la ley de Dios, y es en todo el globo, como dijo William Blackstone. Dice, no hagas distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Un juicio justo, imparcial, con un estado descentralizado. Número 8, un ejército. No que no debíamos tener ejército, pues sí, pero esta es una milicia compuesta por ciudadanos entrenados, que tienen el derecho y la responsabilidad de portar armas para la defensa de su hogar y familia, de la comunidad y de la nación. Dice Números 1, 2 y 3. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Cuando el pueblo es el armado, difícilmente el gobierno se atreve a ser un tirano, porque no tiene el poder. Cuando tiene un ejército bajo su mando, sí, pero cuando el ejército es el pueblo, entonces no tiene esa facilidad. En Jueces 3:2 dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ese fue un entrenamiento militar para todos los ciudadanos. Para eso dice que Dios los llevó por el camino que los llevó en el desierto, para que conocieran la guerra. Y en Nehemías 4 dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Número 9, una economía de mercado libre basada en la propiedad privada. Dice el texto de Eclesiastés, de Éxodo 20. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, es Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. En esos tiempos bíblicos, cualquier impuesto mayor del 10% era tenido como opresión. Por eso fue que cuando dijo, vuestro rey os diezmará más del 10%, porque tomará el 10% de esto, el 10% de aquello, era como opresión. Y cualquier impuesto sobre la propiedad o herencia estaban estrictamente prohibidos. El usury es un robo legalizado. Es legal porque es ley, pero es ilegítimo. La tierra no es del Estado, no es del gobierno para que nos estén cobrando. ¿Por qué no? Si nos dan un servicio hay que pagar el servicio, nos dan agua hay que pagar por el agua, nos dan luz hay que pagar la luz, nos dan servicio hay que pagar el servicio. Pero ¿qué servicio nos dan con el usury? ¿Y qué derecho tiene de decirme de que yo tengo que pagar para que sepa que tengo casa? Entonces, todos esos son robos legalizados. Dice, miren, noten esto, Primera Reyes 21:3. Y Nabot respondió al rey Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Acab quería la viña de Nabot y Nabot le dijo, no te la doy ni te la vendo. El rey, el gobierno, no es dueño de nuestra propiedad. Cualquier sistema desigual o progresivo, esa es otra cosa. ¿Cuánto cuesta hacer la placa de un Mercedes-Benz y hacer la placa de un Toyota? Lo mismo.
Entonces, ¿por qué le cobran más al Mercedes-Benz y por qué le cobran menos al Toyota? Cualquier sistema desigual o progresivo de impuestos estaba expresamente prohibido. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgaréis a tu prójimo. Y número 10. Un programa de educación controlado por los padres, ayudado por la iglesia, pero independiente del Estado. El señor Noah Webster, el autor del diccionario, escribió esto. El fundamento de todo el gobierno libre y todo orden social debe ser puesto en familias y en la disciplina de la juventud. Personas jóvenes no solo deben ser proporcionadas de conocimiento, sino que deben ser acostumbradas a la subordinación y sujetados a la autoridad y la influencia de principios buenos. Servirá de poco hacer que los jóvenes entiendan la verdad y principios correctos, a menos que sean acostumbrados a someterse para ser gobernados por ellos. Y cualquier sistema de educación que limita la instrucción solo a las artes y ciencias y rechaza la ayuda de la religión en la formación del carácter de ciudadanos es esencialmente defectuoso. Uno no le puede confiar al Estado el moldear la mente de los futuros votantes. Igual que Roma le entregó a Grecia a sus hijos y Grecia terminó gobernando a Roma. Si seguimos dejando que el Estado le diga a nuestros hijos lo que es política, lo que es legal, lo que es justo, van a seguir teniendo votantes. Si seguimos dejando que el Estado le enseñe a nuestros hijos que el Estado es el que suple nuestras bolsas solidarias, el que suple nuestras necesidades, vamos a seguir teniendo súbditos, esclavos. No podemos entregarle al Estado que moldee la mente de los futuros votantes. John Adams, presidente de Estados Unidos, dijo: los principios generales sobre los cuales los padres, refiriéndose a los fundadores de Estados Unidos, los padres alcanzaron la independencia fueron los principios generales del cristianismo. Ahora bien, yo declararé que en ese entonces creía y aún creo que esos principios generales del cristianismo son tan eternos e inmutables como la existencia y atributos de Dios. Los padres fundadores creían esto: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos.